Bueno, pues buenas noches. Estamos aquí un viernes más en nuestro estudio del libro de un real sacerdocio, lo que la iglesia es. Y hoy tenemos un invitado bien especial. Si a mí me gusta la historia, yo creo que Arturo Vélez, por si alguien no lo conoce, me sobrepasa, ¿no? O sea, no le llego ni a los talones. Así que dije, vamos a Ay, no invitarlo digas este eso. viernes y ojalá pues nos pueda también ayudar a todos, podamos profundizar un poquito más en lo que estudiamos durante esta semana, precisamente en esta parte, en este capítulo que era un capítulo histórico, 100%, ¿no? Y a modo de introducción, así como mencionaba el libro, el concepto de ese sacerdocio de todos los creyentes, que ahora lo tenemos como, o lo consideramos como una doctrina también, pues estaba presente en la iglesia primitiva. Pero de la iglesia primitiva a nuestros días pasaron muchas cosas, ¿no, Arturo? Y Ujú. precisamente este capítulo, pues vamos a analizar algunos detalles que fueron algunos sucesos históricos, algunos personajes que estuvieron inmiscuidos ahí en ese intervalo tan grande de tiempo y que les comentaba yo la semana pasada, a lo mejor nos va a ayudar a entender un poquito más el por qué estamos tratando estos temas y por qué son tan importantes para ahora, para el 2020, ¿no? Y Arturo, pues no sé si ¿con qué personaje quieres iniciar? Bueno, quiero iniciar con San Ignacio, obispo de Antioquía, Ok, mártir de la iglesia. Fue arrestado, enjuiciado, llevado a Roma para ser ejecutado. En su camino, escribió ciertas cartas a las diferentes iglesias de las ciudades por las que iba pasando. En estas, enfocaba tres puntos principales. Uno, no intenten liberarme. Esta es la voluntad de Dios para mi vida. Si muero, muero, no se arriesguen ustedes. Número dos, hay ciertas herejías que se están metiendo en la iglesia, ideas peligrosas, ideas que contradicen completamente el Evangelio, como decir que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios malvado, no es el mismo Dios que se manifestó en Jesucristo, sino que Jesús vino a salvarnos de ese Dios que realmente es el diablo. Otras ideas como que Jesús realmente no nació en un cuerpo humano, sino que simplemente se apareció como un fantasma, un espíritu sin ningún cuerpo, que no comía, no dormía, que no sufría. Entonces no pudo ser crucificado, no pudo morir y no pudo resucitar. Algunas otras de que Jesús no es Dios, de que pues en algunos otros extremos que se querían regresar a las tradiciones judías como la circuncisión, y también habla en contra de eso. Y entonces, ¿cuál es la solución que propone Ignacio para proteger a todas las iglesias cristianas de estas ideas peligrosas? okay. Qué interesante, Confíen, ¿no? confíen Porque, en sus obispos. Ese es el ok, tercer punto que aborda en todas sus cartas. Tienen que confiar en sus obispos, tienen que obedecer a sus obispos, tienen que entregar su independencia a ellos. Ellos son los que saben en este momento, ellos son los que están preparados y entrenados para tomar decisiones eh, que sean riesgosas o conflictivas. Ellos son los que pueden hacer eso. Ustedes, lo único que les toca hacer como cristianos es obedecer. qué interesante, ¿no? Porque creo que en la semana lo platicábamos, el asunto de que a veces juzgamos la historia, pero desde nuestra perspectiva. Y entonces a lo mejor para nosotros sería como, oye Ignacio, qué loco estaba, ¿no? O sea, ¿cómo se atrevió a decir eso y quitarle la libertad a la mayoría, ¿no? De los miembros de las congregaciones? Pero cuando tú nos explicas un poquito el contexto, pues nos damos cuenta de que Ignacio, a final de cuentas, él buscaba, ¿no? Lo mejor para la iglesia, buscaba precisamente alejar esas herejías que también a veces tenemos esos conceptos de que la iglesia primitiva o esos primeros años de la iglesia era todo perfecto, ¿no? Pero Y realmente no, Satanás estuvo atacando con todo lo que pudo, ¿no? Durante todo ese tiempo. Y bueno, entonces aquí a lo mejor empezamos ya a notar, ¿no? Con estas cartas de Ignacio, un poco a lo mejor esa separación que llegamos a tener más profundamente más adelante, ¿no, Arturo? uh -huh.
Sí, pero antes de continuar, quisiera regresarme a un punto que también Ignacio comenta y que pues parece que está enterrado entre toda la montaña de obedezcan al obispo y nada más, que dice, ustedes son, y está hablando aquí a la iglesia en general, a todos los miembros, portadores de Dios, portadores del templo, portadores de Cristo, portadores de santidad, adornados en todo sentido por los mandamientos de Jesucristo, siendo un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ahí está, ¿no? O sea, por eso a lo mejor esa parte que te comentaba, a veces juzgamos, ¿no? Desde nuestra perspectiva, sin ver el contexto general, histórico de lo que estaba sucediendo ahí. Y entonces también está reafirmando esta parte que a lo mejor, tristemente, ¿no? Por muchas otras situaciones, se tendió más a lo que tú mencionabas al inicio, las generaciones siguientes, pero que Ignacio también tenía algo como que muy. Sí, estaba muy bien ubicado, ¿no? En su asunto teológico, o lo que él creía. Y Así bueno, es. por ahí venía otro personaje más adelante también, ¿no? Cipriano. 100 años después de la muerte y la ejecución de, de Ignacio, Cipriano, obispo de Cartago, este estaba en conflicto con el obispo de Roma. El obispo de Roma en estos tiempos estaba intentando consolidar su autoridad y su poder como el obispo supremo de todas las iglesias cristianas de todo el mundo, la iglesia universal, la iglesia católica. Ujú. Y el obispo de Roma se decía a sí mismo ser el heredero de Pedro de una forma especial que lo ponía sobre todos los demás obispos. Y Cipriano contestaba de esta manera: todos los obispos somos herederos de Pedro y herederos de los apóstoles. Ningún obispo es mayor que el otro, todos somos iguales. Hasta ahí todo bien. El problema es que el mismo Cipriano que hablaba sobre la igualdad de todos los obispos decía que no todos los cristianos son iguales, porque están los cristianos abajo, está el pueblo, pero el obispo es el único que puede ser capaz de ofrecer el sacrificio de la misa, porque pues estaban considerando que es un sacrificio, igual que degollar un cordero en el templo en el Antiguo Testamento. El presentar la misa es un sacrificio ante Dios. Entonces, el sacerdote es el único que puede hacer eso. Es el único que puede ser un mediador de la gracia de Dios y es el único con autoridad de gobernar, juzgar a la iglesia y perdonar el pecado. Ok, aquí entonces ya vemos vamos avanzando, ¿no? En esta generación después de Ignacio, y ya empezamos a ver precisamente como que una línea divisoria, ¿no? Entre cierto grupo de la iglesia, ¿no? Que sería la iglesia en general, como los miembros, ¿no? Y otro grupo como que estaba ya dividiéndose, ¿no? Que tenía ciertas características especiales y que eran los únicos que podían precisamente, como mencionabas tú, funcionar como mediadores a final de cuentas, ¿no? A lo mejor retomando ciertos conceptos del Antiguo Testamento que convenían para el momento histórico que estaban viviendo, ¿no? Y, Exacto. y por ahí surge un documento también, ¿no, Arturo? Que mencionaba el libro. Un documento llamado la Didascalia, la enseñanza de los apóstoles. Este surge aproximadamente en el año 300, pero cuando surge, sus autores desconocidos, no sabemos quiénes fueron, empezaron a decir que este libro había sido escrito directamente por los 12 apóstoles, justo después de la muerte de Jesús, que lo lees y no tiene nada que ver con lo que era la iglesia justo después de la muerte de Jesús. Y solo para leer un fragmento, para que se den cuenta de qué era lo que decía. El obispo se sentaba en un lugar especial, en el centro del santuario. A su alrededor
estaban los presbíteros, a su alrededor estaban los diáconos. Después de ellos, separados y en bancas aparte, estaban los hombres laicos o seculares, seglares, mencionaba el documento, y hasta el final, hasta la última banca, las mujeres. Y aparte, los diáconos tenían una misión. Si alguien estaba sentado en un lugar que no le correspondía, tenían que ir con esa persona y decirle, hazte para atrás. No llegas a este nivel, ¿no? Ok, y eso en un transcurso de 300 años aproximadamente, ¿no, Arturo? Llegamos a este punto. O sea, hay un sí, mundo de diferencia de lo que Jesús dejó en el primer siglo a lo que encontramos en el tercer siglo. O sea, cosas como el bautismo. O sea, para empezar a bautizar infantes y segundo, el decir que al bautizar estás removiendo el pecado original, que quitas la culpa de esa persona, que le asegura su salvación y pues por lo tanto la única persona que la puede hacer pues es el sacerdote que está directamente conectado con Dios y con el cielo. Entonces tienes la Eucaristía, la misa, lo que nosotros llamaríamos la Santa Cena, el partir el pan y el vino, de que este es el cuerpo de Cristo, esta es la sangre de Cristo, que si la vieras a través de un microscopio aparecerían eritrocitos, porque así, con las palabras del sacerdote, se transforma en la sangre literal y se transforma en la carne literal, el pan. Y entonces, pues solo un poder especial que solo tienen los sacerdotes es capaz de realizar ese milagro. Si cualquier otra persona parte el pan y bebe el vino, es pan y vino común y corriente que no tiene absolutamente ningún beneficio ni sirve para nada. Y pues lo que más se ve y que más marcado, el hecho de la confesión, el hecho de tener que ir directamente con un sacerdote a contarle todo lo que has pecado, todo lo que has fallado, para que él te diga tienes que hacer esto y esto y esto, y orar estos Padres Nuestros y estas Aves Marías para que Dios te perdone. O sea, vemos algo completamente diferente de lo que encontramos en el Nuevo Testamento. y fíjate que me llama la atención, así como tú lo mencionas, cómo ese pensamiento teológico, cómo ese desarrollo teológico fue de la mano precisamente de eliminar esta doctrina del sacerdocio de todos los creyentes y pasarla a ciertos grupos no privilegiados de la congregación de la iglesia para precisamente poderlos tener en ese aspecto, ¿no? Como que un nivel más arriba, como que ellos sí están directamente conectados con Dios, y de ahí surge todo lo que tú mencionabas ahorita, ¿no? O sea, de llegar a tener, a final de cuentas, ese control, esa autoridad por medios no bíblicos, ¿no? Sino por medios que ya la invención humana había tenido, ¿no? Y que no pasó de la noche a la mañana, ¿no? O sea, sino que estamos viendo cómo va un proceso a lo largo del tiempo y precisamente llegamos a esto, ¿no? Al siglo III que mencionas tú y ya encontramos todo esto ya, el equipo completo, ¿no? Que se había formado de tanto el asunto de los sacramentos como el asunto ya del sacerdote como tal, ¿no? Como un mediador, a final de cuentas, de la gracia de Dios, ¿no? O sea, llegamos a este punto. Y bueno, yo creo que esto va avanzando, ¿no? Y el libro mencionaba que llegamos a un punto álgido de todo esto, que es precisamente lo que conocemos como la Edad Media, ¿no? La Edad Oscura. Y no sé si nos quisieras comentar un poquito acerca de eso. Ok. En este periodo de tiempo, la Biblia únicamente estaba permitida la traducción en latín. O sea, es un idioma que incluso en esos tiempos ya era una lengua muerta, que solo la hablaban ciertas personas especiales, muy educadas, ya sea que pertenecieran al clero o que fueran súper ricos para poder estudiarla. Si tú eras un pobre campesino, como el 99% de la población, jamás en tu vida ibas a poder, incluso si sabías leer y escribir, ese idioma jamás lo ibas a poder entender. Inclusive las misas,
O sea, los sermones en las iglesias, todo era en latín. Entonces tú ibas como un campesino queriendo saber de Dios, queriendo acercarte a Dios, y escuchas a alguien hablando en un idioma que no conoces y pues bueno, amén. O sea, lo que yo he No dicho, sé. amén. Cuando empiezan a surgir ciertos personajes que dicen, bueno, o sea, si Dios es Dios de todos y Dios quiere que todos lo conozcan, pues hay que ponerle las cosas más fáciles a la gente. Hay que darles la Biblia en su propio idioma. Y surgen ciertos personajes como Wycliffe, como Hus y finalmente Lutero, que traducen la Biblia al inglés, al alemán, al italiano, etcétera, y que pues la gente empieza a leer la Biblia por sí misma. Entonces están empezando a darse cuenta de los errores que les han enseñado, de pues simplemente cosas que poco a poco fueron apareciendo y que al leer la Biblia en el original ellos solos dijeron, ¿sabes qué? Pues esto que estamos haciendo está mal, habrá que cambiar. Los cambios hubo, algunos para bien, algunos para mal, pero al final de cuentas se devolvió la capacidad de pensar a cada individuo. Tú eres un ser pensante, eres inteligente y eres responsable ante Dios por las decisiones que tomas. No puede haber alguien arriba de ti tomando las decisiones por ti. Eso es esclavitud y pues se opone a todas las enseñanzas de la Biblia. Así es, yo creo que lo más importante, hay muchas cosas, ¿no? Que se pueden retomar de precisamente esto, lo que conocemos como el movimiento de reforma, ¿no? Reforma protestante, pero yo creo que lo más importante es lo que tú comentas, ¿no? El regresarle esa, esa capacidad a cada individuo de ir directamente a la fuente y que esto suceda al momento de que todos estos personajes empiezan a traducir, ¿no? La Biblia a los idiomas de estas personas, de acuerdo a cada país, y que la gente tenga esa responsabilidad, porque también yo me pongo a pensar, ¿no? Ahora para nosotros a veces también puede ser como que más fácil, ¿no? Ah, pues lo que diga Arturo, eso es, ¿no? Y ya no ocupo yo Ah, no, por estudiar, favor, no. no ocupo leer, no, sí, o sea, fulanito me lo dijo ya con eso, ¿no? Y a veces caemos en precisamente otra vez regresar a como si estuviéramos en la Edad Media, ¿no? Y ahora esto nos debe hacer reflexionar, ¿sí? Que ahora tenemos precisamente esa libertad y es que es un principio bíblico a final de cuentas, el que Dios nos da esa libertad, nos da las capacidades para nosotros aprender, para nosotros entender y hacer y ser responsables a final de cuentas de nosotros mismos, que es algo que conlleva precisamente esta doctrina del sacerdocio de todos los creyentes, ¿no? Privilegios, pero también responsabilidades, porque a veces es más fácil echarle la bolita a alguien más y no hacerme responsable yo, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que llega a cambiar, algo positivo que llega a cambiar en este momento de la reforma, ¿no? Y por ahí, pues después de la reforma, pues van apareciendo algunos otros grupos, ¿no? O varios grupos. Y yo solamente, no sé si tienes algo por ahí, mencionar un poquito de ese grupo general en el cual nosotros surgimos como iglesia adventista, que son los anabaptistas, a final de cuentas, ¿no? Uh-huh. Ok. En cuanto a los anabaptistas, ese es un grupo, siempre fue minórico, fue perseguido desde que surgieron hasta que se fueron de Europa. ¿Por qué? Porque incluso en los países que se volvieron protestantes, como Inglaterra y Alemania, eventualmente volvieron a surgir las mismas instituciones de autoridad de decir, esto es lo que dice, esto es lo que enseñan los jefes y no te sales de ahí. Y cualquier idea nueva, otra vez, es herejía. Entonces, estos fueron los que empezaron a decir, oigan, no solo no se deben bautizar infantes, sino que si te bautizaron como un infante, eso no te sirve de nada y tienes que volver a ser bautizado como adulto. De ahí viene su nombre, Anabaptista, nuevo bautismo. Y Así es. pues gente que pues a la gente de arriba pues no les gustó eso, que gente empezara a criticar lo que ellos estaban haciendo.
e incluso en países protestantes vuelve a haber persecución y abusos y muertes contra este grupo, que finalmente decide huir de Europa. Y fíjate que precisamente por todo este contexto que les tocó vivir, como tú lo mencionas, durante toda su historia, en cuanto a lo que estamos viendo, ¿no? Al tema que estamos viendo, pues ellos llegan hasta un punto, a lo mejor hasta bastante radical, ¿no? En el asunto de que ellos no tienen ninguna diferencia, ¿no? Ninguna diferenciación funcional entre lo que es el clero, ¿no? Para la iglesia protestantes ya institucionalizadas, como tú lo mencionas, y los laicos, ¿no? O sea, ellos eliminan totalmente eso y dicen, o sea, tú puedes, si tú puedes dirigir, ¿no? El servicio, tú puedes dirigir el culto, tú como miembro, pues, o sea, no ocupas tener una separación o un nivel superior, ¿no? Para poder hacer esto. Y que ahí luego también surge, ¿no? El movimiento del metodismo con John Wesley, creo que era la última parte que mencionaba esta sección del libro, ¿no? Y no sé si nos quisieras comentar un poquito ahí de este personaje también. Ok, igual John Wesley, un predicador en Inglaterra, de la iglesia anglicana como tal, que estaba intentando reformar esa iglesia desde adentro. Y pues lo que él quería hacer era salirse de los templos, salirse de los edificios, salirse de toda la rutina de el decir, este es el procedimiento que se va a hacer cada domingo en la misa. No, o sea, vamos a salir y vamos a predicar en las plazas, en las calles, en los parques, abajo de un árbol, en los campos, donde sea que haya personas que necesitan escuchar la palabra de Dios, ahí vamos. Y eso es lo que le vamos a decir. Vamos a hablar la palabra de Dios sin ningún procedimiento, sin ningún formalismo, sin nada de ese estilo. Simplemente llega el predicador, se pone a hablar, se junta una multitud a escucharlo, algunos le gritan, algunos le lanzan cosas, él sigue hablando y esa es la iglesia. Así es, ¿no? Y yo creo que importante, ¿no? Este personaje porque retoma de nuevo otra vez, ¿no? O le da esa preponderancia al sacerdocio de todos los creyentes y precisamente saca esa religión que ya se había institucionalizado también, ¿no? Que era la anglicana en su caso, y la saca así como tú lo comentas, de esos edificios, ¿no? Sagrados, de esos templos, y dice, hay que ir donde está la gente, ¿no? Y de hecho, pues el año pasado tuve la oportunidad de estar por allá y hay muchos cuadros, muchas pinturas de Wesley, así como tú lo mencionas, debajo de un árbol, ¿no? Así, y la gente alrededor de él, ¿no? Ahí escuchando. Y no tengo el dato ahorita, recuerdo que alguna vez lo leí, pero los sermones que daba en un año, ¿no? O sea, se aventaba como 4 sermones diarios, ¿no? O sea, no sé cómo de dónde sacaba tanta energía para un predicador itinerante a final de cuentas, ¿no? Y que produce lo que conocemos también como ese gran despertar, ¿no? En Inglaterra, y que más adelante va a llegar a Estados Unidos, y de ahí surgimos nosotros, de ahí nacemos nosotros como iglesia adventista, ¿no? Y pues Así Arturo, no es. sé si tuvieras algunas conclusiones de este pequeño repaso histórico que dimos el día de hoy. Algo que nos quisieras, que nos quedáramos, que no lo olvidáramos. Lo más importante, leer la Biblia, cada uno de nosotros. Muchas personas murieron, dieron su vida por el privilegio que nosotros tenemos en este día de leer nuestra Biblia en nuestro propio idioma, donde sea que estemos. Ahora ya no está, hasta nuestro celular está. Un sacrificio que debemos apreciar y pues lo importante, leer la Biblia, cada uno de nosotros, asumir nuestra responsabilidad de conocer a Dios, de relacionarnos con Él de una forma individual todos los días. Pues ahí está, Arturo. La verdad es que muchas gracias, ¿no? Porque nos acompañaste el día de hoy. Y pues el siguiente viernes vamos a seguir, ¿no? Con esta segunda parte que también del capítulo 2 que también es muy, muy importante, muy interesante. Pero me quedo, ¿no? Me quedo con lo que tú mencionas ahorita al final. A veces no hacemos recuento de todo lo que tuvo que pasar,
y todos esos personajes que muchos de ellos dedicaron toda su vida, algunos hasta la muerte, ¿no? Mártires, precisamente para que nosotros tengamos pues esa facilidad ahora, ¿no? Y a veces no lo aprovechamos. Y pues ahí está, nos quedamos con eso. Arturo, no sé si nos quisieras ayudar con una oración para concluir con el repaso del día de hoy. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Muchas gracias, Dios, por esta oportunidad que nos das de estudiar juntos, de leer, de comentar, de aprender más de ti, de saber que podemos acercarnos a ti, cada uno de nosotros sin ningún intercesor, sin ningún intermediario más que el mismo Jesucristo. Señor, danos sabiduría para aprovechar todas las oportunidades que nos has dado, de ser conscientes de nuestra responsabilidad y de poder compartir tu palabra con otros donde sea que estemos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muchas gracias a las personas que se pudieron conectar el día de hoy. Y pues mañana nos vemos a las 10 con Casa Kids y a las 10:30 con el servicio de los adultos. Arturo, muchas gracias. Buenas noches. Adiós. Buenas noches.